Muy buenas, chavales. A ver si la tecnología nos deja, porque en este caso os voy a traer una persona que creo que va a ser de mucho interés para el canal. Vamos a hablar hoy de vatios, de potenciómetro, que seguro que muchos de vosotros, el que más o el que menos sabe un poquito de qué va el tema del potenciómetro, el que va de los vatios, o no tenéis ni idea, o lo acabáis de comprar y joder, dices, ¿esto cómo lo tengo que usar yo? Y empezáis a leer libros y os sabe, lo que leéis os suena todo a chino, porque al final yo también me he documentado sobre el tema y la verdad que hay muchos conceptos que se me pierden. Entonces se me ocurrió la idea de hablar con alguien que sepa del tema, crear una guía básica que la pueda llegar a entender todo el mundo. Por eso hoy vamos a tener en el canal a Daniel Parra. Le voy a presentar primero, porque esto, al final, el Dani es de Sevilla, yo soy de Vitoria, entonces estamos haciendo a través de una videollamada y vamos a ver qué tal nos va a quedar el tema, porque estoy grabando yo en mi casa, él en su casa, a través de videollamada y demás. Entonces vamos a pasar a presentarle. Dani, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Iván? Encantado. Bienvenido al mundo de Pro Fan Bikers. Dani es graduado, a ver si no me equivoco, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ¿no? Luego tiene la titulación de entrenador de ciclismo. Sí, sí. ¿Es Correcto. así? Eso es. Y encima es auxiliar y director de un equipo de ciclismo que va a empezar, se va a estrenar este año. Que es el brócoli mecánico Sakata Lorca, ¿vale? Me lo he tenido que apuntar porque al final el nombre era muy largo. Aún me lo estoy estudiando yo también el nombre, ¿eh? No te preocupes. Eso es. Vale, y de un apunte, estás haciendo un máster de alto rendimiento en actividades cíclicas, ¿no? Que va muy ligado con el tema del ciclismo. Sí, es correcto, Iván. Deporte cíclico, que se da natación, atletismo, triatlón, pero sobre todo está enfocado en el ciclismo. Bueno, Dani, yo lo que le he comentado a toda esta gente que nos está viendo, al final, un potenciómetro, corrígeme si me equivoco, al final es un sistema de medida que lo que nos ha revolucionado últimamente en la cuestión del entrenamiento, sobre todo en ciclismo. Lo que nos va a medir un potenciómetro es la fuerza que estamos ejerciendo a la hora de pedalear. Entonces, la diferencia que podríamos llegar a tener, lo poco que conozco con el pulsómetro, es de que nos está dando un dato exacto del rendimiento que estamos ejerciendo, ¿no? Del rendimiento que estamos realizando en ese entrenamiento, ¿no? Ahí que en el pulsómetro muchas veces he leído que depende también de tu estado de salud, de que imagínate que tienes un catarro o lo que sea y se te alteran las pulsaciones, que no es muy fiable. Entonces, el potenciómetro partimos de que es una unidad de medida que lo que nos va a dar nos va a medir el rendimiento que estamos ejerciendo a la hora de practicar. Sí, como dice Iván, el potenciómetro lo que nos marca es un factor externo, mientras que la frecuencia cardíaca es un factor interno. Va de la mano, en ciertas ocasiones, la frecuencia cardíaca nos da unos datos que el potenciómetro no nos puede dar, y con el potenciómetro nos da otros datos que la frecuencia cardíaca no nos puede dar. Lo bueno que tiene el potenciómetro es que te marca objetivamente la fuerza que tú le aplicas en cada pedalada. Por lo tanto, puedes sacar mucha información de ahí y de ahí poder hacer entrenamientos más marcados. De lo que tratamos en este vídeo al final es crear una guía básica. O sea, vamos a hablar de los datos más básicos, los vamos a explicar qué significa cada dato, para qué es, para que cada uno nos empecemos a familiarizar de lo que nos está aportando nuestro potenciómetro. Entonces, lo primero, vamos a empezar a hablar de ciertas definiciones, ¿no? Quiero que nos las expliques tú a grandes rasgos y que la gente lo pueda llegar a entender. Entonces, lo primero que se me ocurre, la potencia media. ¿Qué es la potencia media? Porque tú cuando acabas el entrenamiento en el Garmin ves potencia media. ¿Qué es la potencia media? Bueno, la potencia media, como su nombre implica, es sin más la potencia promedio que saca en un tiempo determinado, en un intervalo determinado. Es decir, si haces 2 horas y va, por así decirlo, a 200 vatios constantemente, pues la potencia media será de 200 vatios. Sin más, vale. Te marca la potencia media, o sea, la potencia media es la potencia promedio que saca en un intervalo de tiempo. ¿Y qué nos puede llegar y qué nos aporta esa potencia media? ¿Qué dato nos puede llegar a aportar? Solo pues un poco la estimación, ¿no? de los datos medios que hemos llegado a dar. ¿Nos puede llegar a aportar algo más? Esa información extra que podemos sacar es a través de conocer nuestras zonas de entrenamiento, nuestro nivel, pero así como cifra en bruto, es una cifra tal cual, 200 vatios, 300 vatios. Ahora ya dependerá del nivel de cada persona y si a algunos les supondrá
que ha hecho un gran esfuerzo y otro un esfuerzo menor. Potencia máxima. ¿Qué es la potencia máxima? A ver, es fácil, ¿no? Yo creo que Sí. es fácil, pero ¿cuándo se determina o por qué se determina? Bueno, ¿Qué la es? potencia máxima Explícanos. es sin más la máxima potencia que puede ejercer, como antes la potencia media, pues ahora en un momento en concreto, en un segundo. Si hablamos del pico de potencia, es la máxima potencia que puede ejercer durante un segundo. Vale, o sea que lo que es cuando estamos viendo el tour y vemos un sprint y dicen ha desarrollado este pico de potencia, ese sería, ¿no? Un sprint cuando dice 1000 y pico vatios, pues ese sería Claro, la ese es potencia el pico máxima, de ¿no? potencia, que es la potencia máxima. Ya después, como se ve y se habla muchas veces los comentaristas, ha realizado 800 vatios durante 20 segundos. Pues eso ya ahí estamos hablando de la potencia Vale. media. Aquí ya rizo un poco el rizo porque igual, potencia normalizada. ¿Qué es la potencia normalizada? Vale, la potencia normalizada ya es algo un pelín más complejo, pero que nos puede dar mucha más información en comparación con la potencia media. Cada potencia es ideal usarla para cada ciertos momentos. Por ejemplo, antes de explicar la potencia normalizada, la potencia media vendría bien utilizarla hasta intervalos de 20 minutos. La potencia normalizada, en cambio, que la voy a definir a continuación, es el promedio de potencia que se sacaría durante un intervalo de tiempo si fuésemos capaces de mantener esa intensidad de forma continuada. Es decir, si durante 2 horas has estado pedaleando y has sido capaz de mantener siempre 2 horas a 200 vatios, la potencia normalizada será igual que la potencia media. Pero como eso no suele ocurrir, porque al fin y al cabo esta sube, baja, hay momentos que van más fuertes, hace arrancada, otras veces que apenas deja de dar los pedales, entonces ahí es donde se saca la potencia normalizada, que es la potencia que hubieras sacado si no hubieras hecho todos esos momentos de estar sin pedalear, sin descender, y te saca lo que hubieras sacado si hubieras mantenido la intensidad durante todo ese tiempo. ¿Qué nos puede dar, aportar a la hora del entrenamiento más datos la normalizada Sí, que la media? Como he comentado antes, a partir de intervalos de 20 minutos en adelante, conviene más fijarte en la potencia normalizada, por lo que acabo de comentar, porque tiene en cuenta estos cambios de ritmo. Y sin ir más lejos, una carrera de 3 horas puedes sacar una potencia normalizada, bueno, esto dependerá de cada persona su rendimiento, vamos a suponer 250 vatios, mientras que a lo mejor la potencia media es 210. ¿Qué pasa? Cuanta más diferencia haya entre la potencia normalizada y la potencia media, significará que hemos hecho mayores cambios de ritmo y hemos tenido un mayor gasto fisiológico. Al final es un símil como ir de Sevilla a Madrid. Puedes tardar igualmente 5 horas, pero no va a ser lo mismo ir a 120 por hora que ir las primeras 2 horas a 180 y el resto de las 3 horas ir a 80 por hora. Yo creo que como conceptos básicos está claro, ¿no? O sea, los primeros datos que podemos para familiarizarnos nosotros, al final, lo que os he dicho, potencia media, la potencia máxima que podemos llegar a ejercer y la potencia normalizada, que ahí ya empezamos a rizar un poco el rizo. Dejando un poco lo que son las definiciones, los conceptos básicos que nos va dando el potenciómetro, seguro que todos habéis oído hablar de un test FTP o el UPF, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué es un test FTP? ¿Y para qué sirve? El test FTP, o también UPF con la sigla en español, que significa umbral de potencia funcional, se utiliza para estimar nuestras zonas de entrenamiento. Es decir, realiza ese test y a partir de ahí saca por la zona de Allen y Cogan, que son 7, y a partir de ahí pues dices, vale, pues en esta zona puedo aguantar tanto tiempo y va de tal vatio a tal vatio. El test de UPF consiste, bueno, según Allen y Cogan, está la versión que realizas un calentamiento donde realizas unos cuantos cambios de ritmo. Una vez que has realizado esos cuantos cambios de ritmo, realizas 5 minutos a máxima intensidad. Con esos 5 a máxima intensidad se estima también la potencia que genera en esos 5 minutos media, porque después, que si quieres podemos hablar de eso, de la curva de potencia, ya tienes un dato extra. Entonces, una vez que has realizado los 5 minutos a máxima intensidad, se suele recuperar unos 15 minutos, 20, para empezar los 20 minutos, que serían los 20 minutos a máxima intensidad, intentando ser siempre lo más constante posible en el esfuerzo. Es decir, ni arrancar muy fuerte al principio, ni a cambio de ritmo a lo largo de esos 20 minutos, como si fuera una contrarreloj, a máxima intensidad posible. Y a través de esos datos que hemos obtenido, se realiza
te fijas en la potencia media y a partir de ahí puedes restarle entre un 5% y un 8% a la potencia estimada. Ya dependerá del nivel de rendimiento en el que lo hayas hecho. Es decir, no es lo mismo hacerlo el test en pretemporada, que sí, que puedes sacar una potencia elevada durante 20 minutos, pero después esos 20 minutos te estimas lo que es la potencia media que aguantarías durante una hora. Es decir, en pretemporada puedes aguantar justito esos 20 minutos, pero si te vas a hacerlo 40 minutos, lo más seguro es que no fueses capaz de sacar esa misma potencia media. Entonces por eso se le suele restar un 5% o un 8%. Ya hay cada uno, eso es muy personal. Vale. Aspectos muy importantes de este test: intentar siempre hacerlo bajo las mismas condiciones. Es decir, si puede ser en el mismo terreno, después, si lo has hecho después de una semana de descanso, pues siempre intenta hacerlo después de una semana de descanso, intenta hacerlo a la misma hora que lo suele hacer, con la comida previa que lo has hecho, porque al final no va a ser lo mismo hacer un test después de haber estado una semana de recuperación completamente a realizarlo después de estas 4 o 5 semanas dándote caña. Hacemos el test, sacamos un dato y en base a ese dato ya generamos unas zonas de trabajo, ¿no? Así. Vale. ¿Cuáles serían, así a grandes rasgos, qué zonas podríamos sacar? Me has dicho que son 7, independientemente de cada... dame una definición de cada zona, Z1, Z2, Z3, ¿para qué es cada cosa? Sin meternos en mucho... Vale. Mucho detalle. La Z1 sería recuperación activa, lo que viene siendo una salida regenerativa. Z2 es fondo, el ritmo que sueles ir en una grupeta los domingos, que podéis ir charlando tranquilamente y podéis hacer 3-4 horas de ese ritmo. Z3 sería ritmo, se le define así como ritmo, que es ya una zona un poquito más elevada y te empieza a costar físicamente. Z4 es la zona umbral, que generalmente es el 100% de tu UPF, ronda por ahí, 5% arriba, 5% abajo. Ahí ya te cuesta bastante la intensidad. Y ya a partir de ahí de Z5, Z6, Z7 son para realizar repeticiones bastante intensas, que la Z5 sería para V2 Max, intervalos máximos de 8 minutos a lo sumo. La Z6, la capacidad acidótica, intervalos máximos de 3 minutos. Y Z7 ya sprints y arrancadas, 30 segundos a lo sumo que puedes aguantar. Vale, entiendo que cada zona tiene un tanto por ciento de lo que has dicho. El Z4 es el 100% del valor UPF que nos ha dado, y de ahí para abajo será un porcentaje menor y de ahí para arriba será un porcentaje mayor, ¿no? Cada zona tiene un porcentaje, ¿no? de ese valor. Vale, Dani, me has hablado hablando del test, me has comentado, has hablado sobre la curva de potencia. ¿Qué es la curva de potencia? Porque seguro que todos la habéis visto, ¿no? Habéis visto la curva de potencia y hay unos valores que pone por segundos, 5 minutos, 20 minutos, no sé qué, y te va dando unos valores y es una curva. ¿Qué es una curva y cómo podemos llegar a entender, a leer una curva de potencia y para qué? Bueno, pues en sí, sin más, la curva de potencia nos toma los datos históricos pues eso, generalmente está el pico de potencia 1 segundo, de 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos y 1 hora. Ahí lo que podemos observar es, a medida que van pasando los meses, pues cómo va evolucionando, y dependiendo del entrenamiento y también de las capacidades fisiológicas de cada corredor y sus individualidades, puedes observar si un corredor es más, como se suele llamar comúnmente, diésel, si es más explosivo, si se le dan mejores los esfuerzos de 5 minutos o de largas distancias. Y ahí puedes ir creando el perfil de ese corredor. Incluso nosotros nos sirve entonces a nosotros para analizar la curva imagínate que la hacemos ahora en enero y la hacemos luego en abril, y podemos ver un poquito la evolución que estamos llegando a tener, ¿no? Si estamos mejorando o no. Al final eso, tú puedes ir marcando la fecha y puedes ir observando pues cómo ha ido evolucionando, tanto para bien como para mal. Me parece muy importante lo que has dicho, que al final define al corredor, ¿no? Al final los datos que te está dando, según la potencia, cómo la estás generando, define al corredor si es más un estilo u otro. Al final hoy día está todo medido, tío. Vale, un concepto que se me olvida, que seguro que todos lo tienen en la cabeza y lo estamos dejando casi para el final. El vatio kilo. ¿Qué es el vatio kilo?
Yo creo que además es lo más importante a la hora de saber analizar el tema de los vatios, ¿no? Que se nos olvida, porque no es lo mismo una persona de 60 kilos mover 250 vatios que lo mueva una persona de 70 kilos, ¿no? ¿Qué es el vatio kilo? Explícaselo a todo el mundo que lo vayamos entendiendo y para qué sirve. Pues el vatio kilo al final es la medida objetiva de los vatios que están moviendo por kilo. Es decir, muchas veces cuando se va en la grupeta, incluso viéndolo el Tour de Francia, los comentaristas que hablan y tal, es como lo que hemos hablado antes. Un ataque a 800 vatios, vale, a 800 vatios, pero esos 800 vatios, como has dicho, no es lo mismo moverlo una persona de un Nairo Quintana de 58 kilos, 60 kilos, que un sprinter. Un sprinter que pese 73, 74 kilos, 800 vatios los puede mover fácilmente. Entonces, la medida objetiva, para que no sea un dato en bruto, te vas a los vatios kilos. Porque al final puede ser que mover en un UPF 5 vatios kilos, pues para un ciclista de más peso puede rondar los 360 vatios, 380 perfectamente, hablando de profesionales, no de cualquier persona, mientras que eso para los ciclistas ligeros y escaladores puede rondar los 320 vatios. Pero claro, al final son 5 vatios kilos, es lo mismo. Entonces, al final, en la grupeta, cuando estéis comparando vatios, no tenéis que comparar los vatios, tenéis que comparar los vatios. Al final estás hablando en bruto, pero no es lo mismo, porque es eso. Para finalizar, yo creo que ya, danos a nivel ya práctico, ¿qué datos recomiendas tú de llevar en el Garmin, por ejemplo? ¿Qué datos de potencia recomiendas para ir leyendo en el momento? Pues mira, yo principalmente siempre me suelo manejar en 2 pantallas. La principal, que ahí llevo lo básico, la hora del día, la velocidad, la distancia, cadencia y frecuencia cardíaca. Esa para salidas así cuando salgo en grupeta y no me tengo que fijar en muchos datos. Después, la más importante, cuando la segunda pantalla que tengo, que es cuando entreno, hago series, intervalos largos y tal, me gusta llevar la velocidad, simplemente por saberlo, aunque esa no es imprescindible. Por saber. Después, imprescindible me parece el porcentaje en FTP que estás manejándote, me gusta llevarlo en porcentaje, ahí también puedes elegirlo en zonas, pero bueno, a mí me gusta en porcentaje. La frecuencia cardíaca, muy importante la vuelta actual, es decir, el tiempo que llevas realizando ese intervalo o esa repetición para saberlo. Y después, aparte, me gusta llevar también la cadencia y la potencia instantánea, pero no la instantánea de en ese momento, sino la media de los 3 segundos, porque al final llevas la potencia media completamente instantánea. Como fluctúa mucho, en una pedalada puedes estar moviendo 300 vatios y en la otra 150 y en la otra 500. Me gusta llevar, y se suele llevar, la de los 3 segundos, que te hace una media y suele ser un poquito más verdadera. Una vez que terminamos, ¿qué aplicación, qué software nos recomiendas para luego analizar todos esos datos? Porque todo el mundo utiliza Strava, pero en Strava te dan muy pocos datos de potencia, te dan un poquito lo que has movido un poco por zonas y poco más. Pero ¿qué aplicación nos recomendarías para utilizar? Yo a nivel de entrenador, que es lo que me estoy dedicando actualmente, todo el mundo generalmente ha escuchado hablar del WKO, que es el software para analizar los datos a través de Training Peaks. Pero yo personalmente no he trabajado con esa, estoy trabajando más con Golden Cheetah, porque es un software que está muy bien, te lo descargas en el ordenador, eso sí, no vale para el móvil ni nada, y principalmente te ofrece todo lo que te ofrece WKO, y sobre todo, que al menos para mí, que yo ahora mismo estoy comenzando y está la cosa más tiesa de dinero, pues es gratuita. Pero te ofrece los mismos datos, e incluso por gente que ha utilizado WKO me lo ha dicho, que también utiliza Golden Cheetah, va mucho más rápido a la hora de introducir datos y demás. Y solamente tienes que sincronizarlo con Strava, no necesitas nada más. Y ahí eso es una maravilla. Ahí puedes analizar todo lo que quieras. Se puede enlazar con Strava, cuando subes tu actividad a Strava se te enlaza también con Golden Cheetah, y ahí lo podemos ver todo, ¿no? Bueno, yo creo que como introducción está bastante bien, datos básicos sencillos, lo ha explicado Dani perfectamente. Si tenéis cualquier duda, inquietud que queréis saber, dejar en comentarios y nosotros
vamos a intentar hacer más vídeos para ir profundizando, porque al final es un tema esto que se nos puede dilatar mucho en el tiempo, entonces vamos a hacerlo en varios fascículos, ¿no? Y vamos a coger y cada vídeo dedicarlo a una cosa y nos centramos en cada tema, pero vosotros dejar en comentarios lo que queréis saber, qué dudas tenéis, que esto, dejar si tenéis alguna duda de lo que ha hablado hoy Dani, dejarlo y se resuelve sin ningún problema. Os invito a que visitéis el Instagram de Dani, Pamez Cycling, que le echéis un vistazo porque deja unos posts, la verdad que muy curiosos y muy facilitos de entender, que al final es de lo que se trata, de que todos los podamos entender y que no seamos doctores en nada, ¿sabes? Entonces que lo digiramos bien y él lo hace perfectamente. Si estáis buscando entrenador, aquí lo tenéis, o sea, lo tenéis más claro que Copo, porque él trabaja también online, que porque esté en Sevilla no hay ningún problema. Así que Dani, muchísimas gracias por formar parte de la familia de ProFanBiker, gracias por todo tu conocimiento, por compartir tu conocimiento con nosotros. Darte las gracias a ti, Iván, por haber confiado en mí y por este buen rato que hemos echado. Pues nada, chicos, aquí me despido y lo dicho, si tenéis alguna cosa o cualquier cosa lo dejáis en comentarios y venga, si os he visto, no me acuerdo.